Matthew Evans, un hombre rico de unos 70 años. Estaba sentado solo en su Mercedes plateado, golpeando su pulgar impacientemente contra el volante. El aire acondicionado zumbaba, apenas manteniendo a raya el calor de Kentucky. Jubilado y rico de una vida de negocios en finanzas, Matthew estaba acostumbrado a que las cosas funcionaran a su favor. Pero ese día se encontró varado con una rueda pinchada, lejos de las comodidades de su prístina mansión, en las afueras de la ciudad. Después de algunos intentos de llamar a la asistencia en carretera, sin suerte, suspiró y se resignó al hecho de que tendría que esperar. Justo cuando empezó a sentir un poco de frustración, burbujeando, vio una figura caminando hacia él por la calle. Un niño de unos 13 o 14 años. Llevaba una camiseta descolorida y unas zapatillas desgastadas. Se acercó con una expresión determinada. Matthew observó cómo los ojos del niño se entrecerraban, examinando el coche antes de saludar cortésmente a Matthew. Pero a sentimiento confiado. «¿Tengo un pinchazo, señor?», el niño preguntó con voz firme. «Sí, sí. Lo hago», respondió Matthew, sintiendo una extraña mezcla de alivio e inquietud. Esperaba un poco de ayuda. «Pero mi teléfono no tiene señal aquí». El niño dio una pequeña sonrisa. «Puedo ayudar con eso», dijo, arrodillándose junto al neumático sin dudarlo. «Mi abuelo me enseñó a cambiar una llanta el verano pasado». «¿Tienes uno de repuesto?». Matthew hizo un gesto hacia el baúl, observando cómo el niño lo abrió y sacó las herramientas necesarias. El joven trabajó rápidamente. Sus manos se movían con una tranquila confianza. Eso parecía casi más allá de su edad. Mientras Matthew estaba allí, sintió que una extraña humildad se apoderaba de él. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Quería ofrecerle algo al niño a cambio. Pero el joven apenas levantó la vista, concentrándose intensamente en la tarea en cuestión. Después de unos minutos el niño terminó, secándose las manos en los vaqueros y dando un paso atrás. «Todo listo», dijo, simplemente ofreciendo una pequeña sonrisa de satisfacción. Matthew metió la mano en su billetera y sacó algunos billetes. «Se los ofrezco al niño. Toma esto. Realmente aprecio tu ayuda». Pero el niño dio un paso atrás, levantando la mano cortésmente. «Gracias, señor. Pero no necesito nada. Simplemente feliz de ayudar». Matthew se quedó atónito allí, dinero todavía en mano, mientras observaba al niño darse la vuelta y alejarse por el camino. La interacción lo había dejado conmovido de alguna manera, aunque no podía precisar exactamente por qué. Solo ahora volvió a guardar el dinero en su billetera, y volvió a subirse a su coche, mirando por el espejo retrovisor, a medida que la figura del niño se hacía más pequeña en la distancia. Por el resto de su viaje, los pensamientos de Matthew seguían volviendo al chico. Había una tranquila dignidad en él, una seguridad en sí mismo, que no nació del dinero ni del privilegio, pero de algo más profundo. Esa noche, mientras estaba sentado solo en su lujosa casa, Matthew se encontró incapaz de sacudirse la imagen del niño, alejándose con nada más que una sonrisa. Esa noche, Matthew se sentó en el sillón de cuero de su estudio, rodeado de estantes de libros que rara vez abría. La habitación estaba tranquila, salvo por el suave tic-tac del reloj de pie. En la esquina, su cena, un bistec y espárragos perfectamente preparados, permaneció intacto en la mesa auxiliar. No podía dejar de pensar en el chico. Matthew se había encontrado miles de personas en su vida, socios comerciales, empleados, inversores. La mayoría de las interacciones giraban en torno a las negociaciones, favores y tratos. Siempre hubo un intercambio, un precio o una expectativa. Pero este chico, este extraño, lo había ayudado sin ningún motivo más que la amabilidad. Se recostó y bebió su whisky. El recuerdo de la sonrisa confiada del niño se reprodujo en su mente. No parecía alguien que tuviera mucho. Matthew pensó. Los zapatos gastados, la ropa descolorida, el polvo en sus manos. Todo contaba una historia. Y aún así el niño se portaba bien, con un tipo de integridad que parece tan rara en estos días. A la mañana siguiente, Matthew no pudo resistir la tentación de encontrar al niño. Él no sabía por qué, pero algo dentro de él se sentía inacabado. Tal vez fue culpa, tal vez gratitud, o tal vez solo curiosidad. Lo que fuera que fuese, se encontró conduciendo por el mismo tramo de carretera,
escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal del niño. Pasaron las horas. Mientras se detenía en gasolineras y pequeños restaurantes, preguntando a cualquiera que quisiera escuchar si vi a un niño pequeño que encajaba con la descripción. La mayoría se encogió de hombros o meneó la cabeza. Hasta que finalmente, una mujer mayor detrás del mostrador de un pequeño café habló. Suena como si estuvieras hablando de Ilaiche, dijo limpiándose las manos en el delantal. Ese chico siempre está ayudando a la gente de aquí. Vive con su mamá en Harlem. Harlem, Matthew repitió, tomando nota mental. Gracias. La ciudad de Harlem estaba a 1 hora de distancia, ubicado en las estribaciones de los Apalaches. El viaje fue pintoresco, pero Matthew apenas lo notó. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué clase de vida tuvo este chico? ¿Qué clase de familia crió a alguien así? Cuando llegó a Harlem, las calles estaban tranquilas, bordeado de casas modestas y pequeños negocios. Preguntó a algunos lugareños sobre Ilaiche. Y finalmente fue. Señaló una pequeña casa en las afueras de la ciudad. La casa estaba desgastada pero ordenada, con un porche delantero que se hundía ligeramente bajo su propio peso. Matthew aparcó su coche y dudó un momento, inseguro de lo que diría. Respirando profundamente, llamó a la puerta. Se abrió un momento después, revelando a una mujer de unos 40 años. Ella parecía cansada pero amable. Sus ojos eran agudos y curiosos mientras lo evaluaba. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella. Buenos días, dijo Matthew, aclarándose la garganta. Lamento molestarte, pero creo que conocí a tu hijo ayer. Ilaiche tiene razón. Él me ayudó con una llanta pinchada. Su expresión se suavizó instantáneamente. Eso suena como mi Elías, dijo con una pequeña sonrisa. Él siempre está ayudando a la gente. Solo quería agradecerle apropiadamente. Mateo dijo. Ayer no aceptó nada de mí. Ella asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Él está en la parte de atrás. Eres bienvenido a esperar. Matthew entró, disfrutando del modesto entorno. Los muebles eran viejos pero limpios. Las paredes adornadas con fotos familiares. Y algunos dibujos hechos a mano, que parecían provenir de un Ilaiche mucho más joven. Estaba muy lejos de su propia casa, con sus superficies prístinas y sus costosas obras de arte. Sin embargo, algo en este espacio se sentía más cálido, más vivo. La siguió hasta el patio trasero, donde Elías estaba reparando la cerca. El niño levantó la vista sorprendido al ver a Matthew. Hola, señor, dijo Ilaiche limpiándose las manos en sus jeans. ¿Qué estás haciendo aquí? Matthew sonrió sintiéndose extrañamente nervioso. Quería agradecerte nuevamente. Me ayudaste cuando realmente lo necesitaba. Y no podía dejar de pensar en ello. Ilaiche se encogió de hombros con expresión fácil y genuina. No fue gran cosa. Pero para Mateo fue. Y estaba decidido a demostrarlo. Elías se apoyó contra la valla. Su mirada curiosa se fijó en Matthew. Por un momento ninguno de los dos habló. El comportamiento tranquilo del niño hizo que Matthew se sintiera un poco fuera de lugar, como si él fuera el que estaba siendo juzgado. No creo que te des cuenta de lo importante que fue. Finalmente Matthew dijo rompiendo el silencio. La gente no suele ayudar a los extraños, sin esperar nada a cambio. Ilaiche inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera desconcertado por la declaración. No lo veo así, respondió. Si alguien necesita ayuda y yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo haría? A Matthew le impresionó la simplicidad de la lógica del niño. Miró más allá de Ilaiche hacia el patio. La valla fue remendada con madera desigual. La hierba es irregular y escasa. Detrás de la casa se apoyaba precariamente un viejo columpio, sus cadenas oxidadas y rotas. Estaba claro que la familia de Ilaiche no tenía mucho, pero se las arreglaron con lo que tenían. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros. Mateo dijo que lo decía en serio. Tu madre debe estar orgullosa. Ilaiche sonrió mirando hacia la casa. Ella trabaja duro, yo solo trato de ayudar en lo que puedo. Matthew se quedó en silencio por un momento, absorbiendo las palabras del niño. Pensó en su propia infancia. Pasé en una casa muy parecida a esta. Sus padres habían trabajado incansablemente para llegar a fin de mes, enseñándole el valor del trabajo duro y la perseverancia. Con el paso de los años se había alejado de esas lecciones, atrapado en la búsqueda de riqueza y estatus. Ahora de pie en este patio, sintió una extraña sensación de nostalgia y arrepentimiento.
Me gustaría hacer algo por ti y tu familia. Matthew dijo por fin. Y Laiche enderezó su expresión cautelosa. Estamos bien, señor, no necesitamos nada. No se trata de necesidad, insistió Matthew. Se trata de lo que es correcto. Me ayudaste y me gustaría devolverte el favor. Antes de que Elías pudiera responder, su madre salió al porche, secándose las manos con un paño de cocina. Y Laiche, será mejor que entres y te laves antes del almuerzo. Ella llamó y luego sus ojos se dirigieron a Matthew. ¿Te gustaría unirte a nosotros? No es nada lujoso, pero de nada. Matthew dudó, no estaba acostumbrado a tal invitación. Pero la sinceridad en su voz no le dejó lugar a excusas. Me gustaría que dijera. Siguiéndola hasta la casa. Dentro de la cocina olía a pan recién horneado. Y verduras asadas. La mesa era pequeña rodeada de sillas desiguales. Pero fue puesto con cuidado. Matthew tomó asiento, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su traje a medida, en medio del humilde entorno. Y Laiche se lavó las manos en el lavabo y se unió a ellos. Su sonrisa fácil nunca flaquea. Mientras comían, Matthew se sintió atraído por su conversación. Y Laiche habló sobre su escuela, sus amigos y sus sueños de convertirse en ingeniero. Su madre compartió historias sobre la comunidad, hablando con un orgullo silencioso, sobre las personas que se cuidaban unas a otras. Mateo escuchó atentamente, sintiendo un calor que no había experimentado en años. Por toda su riqueza y éxito, su propia casa se sentía fría y vacía. En comparación con esta modesta casa, lleno de risas y conexión genuina. Después del almuerzo, mientras limpiaban la mesa, Mateo se dirigió a la madre de Elías. Has hecho un trabajo extraordinario criándolo. Él dijo. Tiene más corazón que la mayoría de la gente que conozco. Ella sonrió con los ojos brillando de gratitud. Gracias. Es un buen chico, pero hemos tenido nuestras luchas. Hemos aprendido a apreciar las pequeñas cosas. Matthew asintió, su mente ya estaba dándole vueltas a las ideas. No quería sobrepasar los límites. Pero no podía irse sin hacer algo. Para ellos. Esta familia le había dado un regalo. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo necesitaba. Un recordatorio de lo que realmente importaba. Matthew salió de su casa esa tarde, con una sensación de claridad que no había sentido en años. Conduciendo de regreso a su finca, empezó a planificar. No se trataba de caridad. Se trataba de honrar el altruismo del niño y la resiliencia de la familia. Elías y su madre merecían algo más que cercas remendadas y muebles desgastados. Ellos merecían estabilidad y reconocimiento por la fuerza que demostraron día a día. A la mañana siguiente, Matthew hizo llamadas. Muchos de ellos. Se acercó a viejos colegas, contratistas y proveedores. Al mediodía se puso en marcha un plan. Dentro de una semana, camiones y trabajadores comenzaron a llegar a la casa de Laiche. Matthew estaba parado en la acera, portapapeles en mano dirigiendo las renovaciones, mientras Laiche y su madre miraban en estado de shock. No tenías que hacer esto. La madre de Elías dijo con voz temblorosa, mientras observaba a la tripulación descargar suministros. Nos las hemos arreglado bien por nuestra cuenta. Matthew se volvió hacia ella con expresión seria. Has hecho más que gestionar. Has prosperado. Pero me diste algo que no sabía que me faltaba. Déjame devolverte algo. Y Laiche estaba más tranquilo de lo habitual, de pie junto a su madre, con una mirada pensativa en su rostro. Matthew se arrodilló ligeramente encontrando su mirada. Me enseñaste algo, Laiche. Ayudar a la gente no se trata de dinero. Se trata de presentarse. Quiero aparecer por ti. Durante las próximas semanas, la casa sufrió una transformación. El porche hundido fue reemplazado por uno de madera resistente. El techo fue reparado y el columpio oxidado fue colocado en la parte trasera. Fue reemplazado por uno nuevo. En el interior las paredes estaban pintadas, los pisos pulidos, y la cocina renovada con electrodomésticos modernos. Al principio, Laiche intentó ayudar con las renovaciones, transportando tablones y barriendo escombros. Pero Matthew insistió en tomarse un descanso. Tu trabajo, dijo Matthew con una sonrisa, es disfrutar de ser un niño por un rato. Aún así Elías no pudo resistirse. Escabullirse para ver trabajar a la tripulación. Sus ojos se iluminaron con curiosidad, mientras los observaba medir, cortar y construir. Uno de los trabajadores, un hombre corpulento llamado Joe, notó su interés.
y lo invitó a ayudar a medir tablones de madera. Al poco tiempo, Elías estaba haciendo preguntas sobre herramientas, y la construcción de su entusiasmo contagioso. Matthew observaba desde lejos, un cálido orgullo hinchándose en su pecho. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo significativo, algo más allá de sí mismo. La energía del niño le recordó la ambición. Él una vez lo tuvo antes. La vida se convirtió en una confusión de salas de juntas y carteras de valores. Una tarde, mientras el sol se ponía, el proyecto estaba llegando a su fin. La familia estaba de pie en el porche, maravillándose de la transformación. La madre de Elías se dirigió a Mateo. Su voz se ahogó por la emoción. Esto ya no es solo una casa. Es un hogar. No sé cómo podremos agradecerte alguna vez. Matthew negó con la cabeza y su tono fue suave. Ya tienes. Me recordaste lo que se supone que es la vida. Conexión y propósito familiar. Creo que soy yo quien debería agradecerte. El último día del proyecto de renovación. Se sintió como una celebración. Los vecinos pasaron a ver los cambios, ofreciendo sonrisas y pequeños regalos. Pan recién horneado, tarros de mermelada casera e incluso una planta en maceta. La risa de Elías resonó en el patio, mientras corría alrededor, mostrando a sus amigos el nuevo columpio y las habitaciones recién pintadas. Dentro de la casa, una vez cansado y desgastado, ahora irradiaba vida. Matthew estaba de pie en el porche delantero, apoyado en la nueva y robusta barandilla, viendo cómo se desarrolla la escena. No había sentido este tipo de alegría en años. Simple. Alegría sin filtros que proviene de ver a otros prosperar. La madre de Elías se acercó, una taza de té helado en la mano. Ella se lo ofreció con una sonrisa. «Has hecho más que arreglar una casa», dijo ella suavemente. «Nos has dado esperanza. Y creo que tú también has encontrado algo para ti». Matthew asintió tomando un sorbo. «Lo he admitido. Pasé tantos años persiguiendo cosas que pensé que importaban. Estado del dinero. Influencia. Pero nada de esto se siente así. Nada de esto me ha llenado jamás como esto». Cuando el sol empezó a ponerse, y Laiche se unió a ellos en el porche. Su energía aún es ilimitada. Miró a Matthew. Su expresión pensativa. «Señor Matthew». Él empezó. «He estado pensando mucho en lo que hiciste por nosotros. Quiero hacer algo así algún día. Yo también quiero ayudar a la gente». Mateo puso una mano sobre el hombro de Elías. Su voz firme. «Ya eres Elías. Tu amabilidad puso todo esto en movimiento. No pierdas eso nunca». Los tres se sentaron juntos, observando cómo el cielo cambia de dorado a naranja intenso. El calor del día persistió, pero había una calidez más profunda. Uno que vino de la conexión, gratitud y un sentido compartido de propósito. Cuando llegó el momento de que Matthew se fuera, y Laiche y su madre lo acompañaron hasta su auto, la amplia sonrisa del niño y la sonrisa llorosa de su madre quedaron grabados en la memoria de Matthew. Mientras se alejaba, este no fue el final. Se dio cuenta. Este fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. En todas sus vidas. Las semanas que siguieron trajeron más cambios. La nueva curiosidad de Ilaiche sobre la construcción floreció en una pasión. Matthew hizo arreglos para que él pasara tiempo, siguiendo a los trabajadores, que había ayudado a renovar la casa. Elías absorbió cada pedacito de conocimiento, ansioso por aprender. Mateo, a su vez, se sintió atraído nuevamente hacia Harlem una y otra vez. Cada visita se sentía menos como un viaje, y más bien como un regreso a casa. Ya no se sentía como un extraño en sus vidas. Ahora era parte de algo más grande. Y por primera vez en años, él estaba contento. La historia terminó donde había comenzado. En un pequeño pueblo con un gran corazón, donde un acto de bondad de un niño pequeño le recordó a un anciano la lección más grande de la vida. No se trata de lo que tienes, pero lo que das.